Cuando te lastimas alguna parte del cuerpo, inmediatamente se activan procesos curativos. Y si te pones a pensar en ello, esto es realmente increíble. Cuando te cortas la piel, por ejemplo, luego comienzan varios procesos para sanar esa herida. O si te fracturas un hueso, el cuerpo inmediatamente empieza a repararlo. Y cuando termina, ese hueso queda aún más fuerte que antes. A lo mejor la piel o el hueso estéticamente ya no quedan igual, pero lo importante es que el tejido quedó reparado. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Considera esta gráfica. Cuando un tejido se daña, hay un cierto tiempo esperado de sanación. Y evidentemente, qué tan largo es ese tiempo depende del tipo de tejido, la edad de la persona, su nivel de actividad, si hay enfermedad o no, etc. Cuando nos lastimamos, el dolor que sentimos normalmente se va reduciendo poco a poco. De hecho, hay muchas lesiones en donde el dolor acaba antes de que los tejidos terminen de repararse. Por ejemplo, cuando te caes y te esguinzas el tobillo, el dolor a lo mejor te dura unos 3 o 4 días, pero la inflamación y la reparación en sí toman más tiempo. Ahora bien, a veces el dolor continúa a pesar de que la lesión original ya sanó. Y si esto persiste por varias semanas o meses, entonces se le considera como dolor crónico. Así que la pregunta crucial es, ¿por qué persiste el dolor si ya no hay un daño físico? Para entender esto, considera los siguientes pensamientos. ¡Ay! Ya me está empezando a molestar otra vez la cadera. Mi tía tuvo dolor de espalda como me está pasando a mí y ahora ella está en una silla de ruedas. El reporte de la resonancia indica que el desgarre fue de tercer grado. La tomografía no encontró nada. Entonces, debe estar muy mal lo que me está pasando. Me fastidia sentirme con dolor. Ya no voy a poder seguir corriendo y me encantaba. Ahora, ¿qué pasa cuando tienes pensamientos como estos? Pues experimentas miedo, preocupación, ansiedad, estrés, etc. ¿Verdad? Estos pensamientos y emociones crean un sentido de alarma, de amenaza dentro de ti con respecto al dolor. Como vimos, ese estado de alarma hace que las señales normales, inofensivas, que vienen del cuerpo, el cerebro las interpreta como peligrosas y por lo tanto se traducen en dolor. El problema es que esto fácilmente se puede volver un círculo vicioso. El miedo, angustia, preocupación, etc., que experimentamos respecto al dolor, aumenta el dolor en sí, el cual es amenazante. Entonces, la percepción del cerebro de peligro, algo está mal, se refuerza y por lo tanto el dolor persiste, aunque la lesión inicial haya sanado. A este círculo vicioso le podemos llamar el ciclo dolor-alarma. Y es precisamente ese estado constante de alarma lo que hace que el dolor continúe. Entonces, esta es la cuarta clave que debes saber para eliminar el dolor crónico. Lo que perpetúa el dolor es un estado de alarma interno. Esto es sumamente importante, así que veamos la evidencia científica al respecto. En Northwestern University se llevó a cabo un estudio en donde los investigadores reclutaron a 50 personas que habían tenido un episodio inicial de dolor de espalda. El objetivo de esta investigación era predecir quiénes de ellos desarrollarían dolor crónico en los siguientes meses. Los investigadores no tomaron tomografías ni resonancias magnéticas de la espalda de los participantes. Lo único que hicieron fue tomar resonancias de sus cerebros. Los investigadores pudieron predecir con un 85% de precisión quiénes iban a experimentar dolor crónico en el futuro. El estudio encontró que el principal predictor del dolor crónico es una mayor conectividad entre el núcleo accumbens y la corteza prefrontal en el cerebro.
Ahora, ¿qué quiere decir esto en español? ¿Verdad? El núcleo accumbens es una parte del cerebro asociada al procesamiento emocional y las recompensas. Y la corteza prefrontal está relacionada con funciones cognitivas superiores y la toma de decisiones. Entonces, cuando hay una mayor conectividad entre estas dos áreas, esto sugiere una fuerte relación en la forma en la que procesamos el dolor cognitiva y emocionalmente. Más aún, el núcleo accumbens influye en cómo percibimos y experimentamos el dolor. Entonces, una mayor conectividad de esta parte con la corteza prefrontal sugeriría que los aspectos emocionales y cognitivos del dolor están intensificando la experiencia de ese dolor. En otras palabras, los pensamientos y las emociones que tenemos alrededor del dolor tienen un rol importantísimo, y la forma en la que percibimos y manejamos el dolor mental y emocionalmente influye mucho también. ¿Por qué? Porque los pensamientos y las emociones generan un estado de alarma interno y por lo tanto el cerebro concluye que la amenaza continúa, que necesitas toda la protección posible y como resultado sigue generando dolor. Ahora, cuando el dolor persiste, el cerebro y el sistema nervioso se adaptan y cambian. Para entender por qué, necesitamos ver qué es la neuroplasticidad. La neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para crear y reorganizar conexiones y circuitos neuronales en respuesta a nuevas experiencias, aprendizaje, estímulos externos, etc. Por ejemplo, cuando eras un bebé y empezaste a tomar tus primeros pasos, el cerebro comenzó a formar nuevas conexiones entre las neuronas. Y conforme seguiste intentando caminar, gradualmente esas conexiones formaron circuitos neuronales, los cuales se fueron fortaleciendo con el paso del tiempo, a tal grado que ahora puedes caminar con facilidad y sin tener que enfocarte en ello. La neuroplasticidad opera todo el tiempo. De hecho, en este momento se están formando nuevas conexiones neuronales en tu cerebro con lo que estás aprendiendo aquí. Entonces, regresando al dolor. Cuando el dolor persiste, el cerebro se adapta ante ello. Cambia la forma en la que percibe el dolor y se vuelve más sensible a la información que recibe del cuerpo. Como sabes, cuando experimentamos dolor, buena parte de nuestra atención se nos va a ello. Pensamos constantemente sobre el dolor, o estamos alerta ante cualquier molestia, o nos preocupamos de que el dolor vaya a ocurrir, etc. Todo esto se refleja en cambios neuronales en el cerebro. Se desarrolla una mayor conectividad entre las áreas relacionadas con el procesamiento del dolor, el estrés y las emociones, incluyendo la corteza somatosensorial, el núcleo accumbens, la amígdala y la red neuronal por defecto, entre otros. Todos estos cambios se dan con el objetivo de protegerte mejor de lo que parece una amenaza continua dentro de ti. En otras palabras, el cerebro aprende y se vuelve más eficiente en generar dolor. Cuando el dolor se mantiene, el sistema nervioso se adapta también. Si el cerebro determina correcta o incorrectamente que se requiere más sensibilidad en el cuerpo a fin de protegerte, entonces se crean más sensores en las neuronas del sistema nervioso periférico. Más aún, cambia la forma en la que trabajan dichos sensores y permanecen abiertos por más tiempo. Recordarás que al abrirse un sensor, esto crea un impulso eléctrico en la neurona. Al permanecer abiertos por más tiempo, los sensores pueden enviar señales más fácilmente. En otras palabras, al igual que el cerebro, cuando el dolor persiste, el sistema nervioso se adapta para acomodar mayores demandas y enviar mensajes de peligro al cerebro de forma más eficiente. Entonces, la quinta clave para eliminar el dolor crónico es
el cerebro y el sistema nervioso aprenden y se vuelven más eficientes en generar dolor. Ahora, ¿qué pasa como resultado de estos cambios? Como los sensores son ahora más sensibles y hay más de ellos, los estímulos normales en el cuerpo empiezan a ser percibidos como peligrosos. Asimismo, los sensores envían muchas más señales de peligro al cerebro. Entonces, esto hace que el cerebro deje de recibir información precisa sobre lo que está pasando en el cuerpo. En otras palabras, las señales que le llegan al cerebro ya no reflejan la verdadera salud de los tejidos. Y como consecuencia, el cerebro asume que hay más peligro del que realmente existe. Se genera más dolor y se fortalecen aún más los circuitos neuronales que mantienen el dolor. Entonces, el sistema de alarma en el cuerpo, que inicialmente es tan fino y maravilloso, se ha vuelto demasiado sensible. Y eso se conoce como sensibilidad central. Si tienes dolor crónico, seguramente podrás reconocer algunos de estos síntomas, que se dan cuando el sistema se vuelve demasiado sensible. Por ejemplo, lo que antes te dolía, ahora te duele más. El nombre técnico de esto es hiperalgesia. O lo que previamente no te dolía, ahora te duele, lo cual se conoce como alodinia. Empieza a haber dolor ante estímulos que normalmente no son dolorosos. Por ejemplo, en algunas personas, el simple hecho de tocar la piel o un ligero incremento de temperatura produce un dolor muy intenso. E incluso llega a pasar en algunas personas que el solo pensar o imaginar que están moviendo una parte del cuerpo, por ejemplo, es suficiente para sentir dolor. Otras cosas que ocurren con la sensibilidad central es que el dolor se expande a otras partes del cuerpo. Movimientos normales, inofensivos, ahora causan dolor, aunque estructuralmente no haya ningún problema en sí con el movimiento. El dolor se vuelve impredecible. Duele un día y al siguiente no. A veces el dolor surge de la nada o aparece después de varias horas o días de realizar una actividad. Conforme este proceso continúa y se recrudece, se empiezan a dar cambios en varios sistemas del cuerpo. Por ejemplo, el movimiento de ciertas partes se vuelve más limitado. El sistema endocrino e inmune se pueden ver impactados también. Hay más pensamientos, por ejemplo, de preocupación, miedo, enojo, etc. Obviamente, tener dolor constante y en aumento es estresante. Ahora, cuando estamos estresados, se segregan adrenalina y cortisol. Pero al subir los niveles de estas hormonas, se activan los sensores, los cuales envían mensajes de peligro y se refuerza el círculo vicioso de dolor-alarma. Ahora, esto no quiere decir que el mecanismo que genera dolor se haya vuelto loco. Todos estos cambios hacen sentido si recuerdas que el cerebro y el sistema nervioso se adaptan y cambian para protegerte de cualquier cosa que pueda causarte daño. Sé que todo esto suena grave, pero por favor no te preocupes. La buena noticia es que todos estos cambios pueden ser revertidos. En otras palabras, puedes reducir y eliminar el dolor crónico y en el siguiente video te voy a explicar cómo.